Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Bendiciones, familia, que el Eterno les continúe bendiciendo en este día. Damos gracias al Señor porque nos da nuevamente la oportunidad de reunirnos, de compartir el estudio de su palabra.
Y hoy, bueno, continuando con el verso a verso de esta carta a los tesalonicenses escrita por el apóstol Pablo. Así que muchas gracias por conectarse, por estar ahí pendientes y bueno, vamos a entrar en materia porque hay harto texto que leer y necesitamos llegar a la parte, digamos que clave de este escrito de tesalonicenses. Así que vamos a orar, a dar gracias al Señor y comenzamos con el estudio del día de hoy. Padre bueno, te honramos y te bendecimos, Señor, en esta tarde, Padre, por la vida que nos das y la oportunidad que nos regalas nuevamente de compartir tu palabra, Señor. Hoy queremos presentarnos delante de ti, Señor, confiadamente, acercarnos ante tu presencia, Rey, para buscar tu rostro, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor, porque como dijo nuestro Mesías Yeshua, a nosotros nos parece que aquí está la vida eterna y en verdad, Señor, hemos descubierto, Señor, por tu misericordia, que aquí hay vida, Señor, que tus palabras traen vida, Señor, para todos aquellos que se acercan con fe, Señor, y las creen, Padre. Hoy, Rey eterno, derrama de tu presencia, Señor, sobre nosotros, de tu espíritu. Da sabiduría y entendimiento, Padre, a nuestra mente, Señor, y que hoy, Padre, podamos aprender acerca de tus palabras, Señor. Yo te agradezco por el tiempo y la disposición que mis hermanos apartan, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Que sea ella alumbrando nuestros ojos, guiándonos en el camino de vida que tienes para nosotros, Señor. Y que por torpes que seamos no nos extraviemos de ella, Señor. Gracias te doy en esta tarde por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, como les decía, ahora vamos a estudiar los capítulos siguientes a donde quedamos. En la enseñanza anterior terminamos en el capítulo 2, versículo 16. Vamos a releer desde el 17 y bueno, y continuamos aquí con la historia y lo que se menciona del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Verso 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Yeshua en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Y bueno, aquí el apóstol Pablo habla en esta carta que les está escribiendo a los tesalonicenses que ha deseado ir a visitarlos como a todas las congregaciones y comunidades que el apóstol Pablo visitaba, no fue una, fue en varias ocasiones, pero en esta que escribe dice que tuvo el deseo de ir, pero fue estorbado. Pero dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Y pregunta, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Yeshua en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y esto es interesante porque precisamente de esto va a hablar los capítulos siguientes de Tesalonicenses. Y es acerca del regreso, de la venida de nuestro Señor Yeshua. Y él dice que la esperanza, el gozo y la corona en la que Pablo debería gloriarse o se gloría es en los que han escuchado el mensaje del Evangelio y aguardan con esperanza la venida del Mesías. Dice, esa es mi mayor gloria y mi mayor gozo. O sea, que la predicación haya llegado a ustedes, que la hayan escuchado y no solamente la hayan escuchado, sino la crean y con fe y con esperanza aguarden a las promesas que hizo nuestro Mesías Yeshua de volver, de regresar. Dice Pablo, eso es mi gloria y es mi gozo. Pablo no se gloria en lo que pudo haber conseguido con la predicación a los tesalonicenses o a las otras comunidades, más que en la salvación que hayan recibido y que ellos permanezcan aún en esa fe, ¿no? Aguardando la esperanza de la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Esa debe ser como nuestra recompensa en la predicación, ¿no? Cuando predicamos con tanto gusto día tras día y enseñamos y transmitimos un mensaje, la mayor gloria y el mayor gozo que puede haber en nosotros al predicarles a todos ustedes es que esas palabras
sean afirmadas en sus corazones, las guarden como tesoro y permanezcan en ellas. O sea, ver que a personas que han recibido el mensaje hace ya varios años, tiempo atrás, mucho tiempo atrás, aún permanecen y aguardan en fe y en esperanza las promesas del Señor, su venida, y permanecen en sus palabras y guardan sus mandamientos y hacen la voluntad del Señor. Eso es el mayor gozo que puede recibir y mayor recompensa que puede recibir alguien que predica la palabra del Señor. Porque es muy triste, ahí sí ya es tristeza y no gozo, que haya predicación, que haya palabra y que aquellos que la reciben no permanezcan en ella, no tengan fe para creerla, ¿no? Porque entonces sería como lanzando palabras al viento, aunque siempre hay alguien con un corazón dispuesto a recibirla. Pero sí es triste que se predique la palabra del Señor y no llegue a llevar fruto esa palabra en las vidas de los que la escuchan, de los que la reciben. Pero cuando ustedes, ¿no?, escuchan la palabra del Señor y la ponen por obra y permanecen en ella y la guardan con fe, pues eso es un gozo grande para nosotros que la enseñamos, al igual que lo dice el apóstol Pablo. Verso 1 del 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Elohim y colaborador nuestro en el Evangelio del Mesías, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. En Hechos 17 se menciona esto, ¿sí? Que Pablo se queda en Atenas, no puede ir a Tesalónica y envía a Timoteo para que fuese allá. Porque deseaba mucho ir, pero como no se le presentaron las oportunidades, pues tuvo que enviar un mensajero a Timoteo. ¿Para qué? Dice, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe. Una comunidad que está distante la una de la otra, que está distante del apóstol Pablo, que no está, digamos, que presente todo el tiempo en la congregación, en la comunidad, pues tiende a menguar la fe, tienden a haber problemas, tienden a haber dificultades. Si cuando hay alguien que está presente, digamos que presidiendo, dirigiendo, que está enseñando, exhortando y esto, hay dificultades cuanto más cuando no lo hay, ¿no? Entonces Pablo envía a alguien de su entera confianza, que es Timoteo, es un discípulo de Pablo, y lo envía y le dice, ve para que exhortes y los confirmes en la fe, ¿no? Entonces siempre hay algún propósito por el cual el apóstol envía la carta a las congregaciones que están en toda Asia Menor, y el propósito de esta veremos cuál podría haber sido el problema y esa exhortación a la que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ve y exhórtalos a ellos y confírmalos en la fe. Aquí ahora más adelante nos muestra un poco de eso que estaba aconteciendo en Tesalónica. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, como dice el dicho, son gajes del oficio que estas cosas pasen. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Y en una comunidad creciente, en una comunidad naciente, distante a Jerusalén, a Israel, en ciudades griegas, pues era necesario estar pendiente de ellas, confirmándolas todo el tiempo, ¿cierto? Para que ninguna doctrina errada o no viniera de pronto un falso maestro y enseñara otra cosa distinta a lo que se había predicado. Entonces, dice Pablo, viendo que no pudimos ir a visitarlos prontamente, yo envío a Timoteo para que vaya a ustedes y nos traiga un informe, ¿sí? De que les cuente a ustedes que estamos bien y él nos traiga a nosotros el informe de cómo están ustedes, ¿sí?
Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y fue ¿cómo se dice? Es una aliciente para el apóstol Pablo en medio de las dificultades que estaba pasando, y para eso les invito a que vean el capítulo 17 del libro de los Hechos. Viendo las dificultades que estaba pasando, pues era digamos que un fresquito lo que sentía el apóstol Pablo, de saber que la comunidad en Tesalónica pues estaba permaneciendo, estaba siendo fiel a las palabras que había recibido por medio de la predicación del apóstol Pablo. Entonces dice, sentimos gran alivio y gran gozo por causa de que ustedes permanecen. ¿Sí? Y dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. O sea, lo más importante para un apóstol es que aquellos que han recibido la predicación permanezcan en ella. Y dice, ahora vivimos si ustedes se mantienen firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y contemplemos lo que falte, completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Elohim y Padre nuestro y nuestro Señor Yeshua dirija nuestros caminos a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Yeshua con todos sus santos. Y el apóstol Pablo lo que menciona acá es, si tenemos algo por agradecerle a Dios, es a causa de la fidelidad que ustedes han tenido, de que se han mantenido, ¿sí? De que han estado presentes ahí, confirmándose en la fe que han recibido. Y dice, y nosotros oramos con gran insistencia por ustedes de día y de noche, porque deseamos verlos a ustedes y complementar lo que falte de vuestra fe, ¿sí? Por si habían preguntas, por si había alguna incomodidad, algo que de pronto no entendiese aquella comunidad, dice el apóstol Pablo, nos gustaría estar allí para poderlos afirmar y responder a todas esas dudas que puedan ustedes tener. Pero le pedimos al Dios y Padre nuestro Señor Yeshua que dirija nuestro camino a ustedes y que el Señor los haga crecer a ustedes en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y parte de la exhortación y del mensaje que el apóstol Pablo envía a Tesalónica es mantenerse en el amor, mantenerse en el afecto fraternal de hermanos, de los unos para con los otros, y con esto lograr esa comunión y coinonía que debía tener una congregación. Entonces manténganse en amor, sean afirmados en sus corazones, irreprensibles en santidad. Y esto es clave porque el tema de estos capítulos siguientes del 4 y 5 es el mantenerse en santidad hasta la venida del Señor. ¿Y qué es ser irreprensibles? ¿Qué es estar en santidad hasta la venida de el Señor? Hasta la venida del Mesías. ¿Qué es mantenerse irreprensibles y en santidad? Estar guardados del mundo, estar apartados de las concupiscencias de la carne, de los pecados que pueda provocar ese contacto que era inminente con el mundo, porque era una congregación que estaba en un lugar gentil, ¿sí? En un lugar griego, en Tesalónica, y pues ese contacto con el mundo, digámoslo así, pues iba a generar en ellos esa de pronto flaqueza o esa falta de firmeza, si se quiere,
en la palabra del Señor que podría llevarlos a desfallecer, a desmayar y apartarse de la verdad. Y uno de los problemas que tiene el hombre, y es a lo que el apóstol Pablo en el capítulo 4 les va a escribir, es el tema de la fornicación, el tema del adulterio, el tema de todo el tema de relaciones sexuales prohibidas, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo dice: manténganse irreprensibles en sus corazones en santidad delante de Dios hasta la venida de nuestro Señor Yeshua. 4.1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Yeshua que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol Pablo había dado instrucciones, ya había dicho qué es lo que al Señor le agrada y qué le desagrada al Señor con respecto a cómo debe vivir una persona. Y en este caso, en esta exhortación, esta palabra que envía es con respecto a todo lo que tenga que ver con relaciones sexuales prohibidas. Pónganle cuidado a lo que dice acá. Os rogamos y exhortamos en el Señor Yeshua que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros a agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Yeshua. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y empieza el apóstol Pablo a hablar acerca de de esto que de alguna u otra manera quebranta la santidad o interrumpe la santificación de todos aquellos que queremos permanecer en la voluntad del Señor. Y no es más ni nada menos que los desórdenes sexuales. Esto lastimosamente digamos que daña mucho la comunión y la relación que podemos tener con el Señor. Pablo dice: ustedes han recibido instrucciones con respecto a esto. Han recibido instrucciones por parte nuestra, venida del Señor Yeshua. Pues la voluntad de Dios es que se santifiquen, ¿sí? La voluntad de Dios es que permanezcan santificándose, es vuestra santificación. Y la manera de santificarse en este ámbito, dices, apartándose de fornicación. Y bueno, con respecto a la fornicación, pues hemos hablado, no es... Este término fornicación viene de la palabra griega que es porneia, y ahí tiene que ver cualquier, digamos que desorden sexual. No solamente es cuando tienes relaciones fuera del matrimonio, que es lo que uno comúnmente conoce como fornicar, sino que tiene que ver con todo, relaciones fuera del matrimonio, ¿sí? O sea, del vínculo de una unión de dejar al hombre a su padre y a su madre y se unir a su mujer y serán una sola carne. También relaciones estando casado pero con otra persona, ¿no? También todo lo que tenga que ver con desórdenes y pecados sexuales. Todo esto, digamos que cabe dentro de la palabra fornicación. Y dice que la manera de santificarse es apartándose de la fornicación. Y como el apóstol Pablo por ahí en otra carta dice que es mejor que el hombre se case y tenga una mujer, ¿cierto? Una sola mujer, a que se esté por ahí quemando y esté con una y con otra, ¿no? Él da un consejo de estos. Aunque él dice, bueno, si también pudieran estar célibes o sin ninguna persona, pues también, como él lo hacía. Pero eso lo daba como consejo. Pero en lo más normal y lo más común es que la persona quisiera tener una pareja. Entonces el apóstol Pablo dice con respecto a esto, cásense, ¿sí? Y la instrucción que habían recibido es esta, es apártense de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, ¿no? O sea, no estén mirando para otro lado, no estén buscando otras cosas, ¿sí? Si estás soltero, procura, ¿cierto?
en lo que el Señor permita, procura unirte con una mujer, ¿cierto? Y cuando digo en lo que el Señor permita, no es como que, bueno, cuando el Señor quiera, bueno, si bien es cierto, sí Él pone delante de nosotros y nos guiará para eso, a los que están solteros, pero digo en lo que el Señor permita es porque hay instrucciones y mandamientos que el Señor tiene con respecto a algo que se llama el yugo desigual, el no unirnos en yugo desigual, ¿no? Y en esas instrucciones está, pues, el no, que no sea una persona del mismo sexo, que no esté ya comprometida o casado o casada, ¿no? Eh, que no sea familiar, ¿no? Eh, por lo menos en lo que demandan números el libro de Bemidbar con respecto al, a las relaciones sexuales en la familia, las prohíbe todas, ¿no? Ni con el suegro, ni con la suegra, ni con la hermana, ni con el hermano, ni con la tía, ni con el tío, ni con el hijo del papá o el hijo de la mamá. Bueno, no se puede como en esas relaciones así cercanas. El asunto es, lo único que no prohíbe la Torah es una relación con respecto a un primo, ¿no? Y en eso ya hemos hecho hartas veces, digamos que la salvedad. De hecho, Abraham se casa con Sara y Sara era una familiar de Abraham. Y lo más probable era creo que una prima lejana. O bueno, no tan lejana. Era una prima, una prima. Luego Isaac también se casa con una prima, ¿sí? Y era pues por el ánimo de eso de mantenerse pues en el mismo círculo familiar. Lo que está prohibido es hacerlo con un hermano, con una hermana, con el papá, con la mamá, con un tío, con una tía. Entre primos se podía. De eso hemos hablado varias veces porque en la actualidad, hoy y en nuestro país como Colombia y bueno, en muchos países del mundo, en la mayoría, pues eso se ve mal y está censurado por la cultura en la que vivimos, ¿no? Entonces, pues el Señor también nos pide ser sabios con respecto a eso, por causa del testimonio al Señor, ¿no? Por causa de que la gente dirá, uy, ¿cómo así que en esa congregación no es que creen en Dios y eso y ahí eso se casan entre primos y todo eso? Y aunque no esté prohibido, eh, digamos que directamente por la escritura, sí por un ánimo de guardar el testimonio con los demás, pues no se debe hacer. Y más en una sociedad como esta que está, digamos que censura, bueno, aunque hoy en día si ya no se censura el homosexualismo ni las relaciones de ese tipo, pues mucho menos se verá mal el que tenga una relación con un primo, ¿no? Con una prima. Pero bueno, el hecho es el guardarnos puros, dice aquí Pablo, guárdense puros en santidad y honor, porque vuestra santificación es lo que Dios quiere, ¿no? Es el propósito de lo que el Señor ha dicho acerca de ustedes. Y la manera en ese ámbito sexual es cada uno tener su propia esposa, en santidad y en honor. ¿Y esto por qué lo menciona el apóstol Pablo? Porque dice tener su propia esposa en santidad y en honor. Si ya se supone que cuando yo estoy con mi esposa, pues ya estoy bien, ¿no? No estoy cometiendo ningún tipo de fornicación o de adulterio, nada así, porque estoy con mi esposa. Pero él dice, tenga cada uno su esposa en santidad y honor. Porque dentro del matrimonio y dentro de lo que es permitido por el Señor en la unión conyugal, pues también hay limitaciones y hay restricciones. O sea, no porque somos esposos, entonces también eso, mejor dicho, hacemos y deshacemos, porque también eso el Señor lo reprocha, ¿no? Entonces, hay un vínculo de santidad y de honor en una relación matrimonial que debe permanecer, que debe guardarse, ¿no? Y dice acá, en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia. ¿Y qué es concupiscencia? ¿Mm? Díganme ustedes, ¿qué es concupiscencia? ¿Qué creen que es o significa la palabra concupiscencia? ¿No? Díganme qué piensan. Una inclinación, una inclinación del
nos implica al individuo a un apetito más bien, un deseo muy personal por algo que resulta pecaminoso. O sea, Oh, que si lo hace, pues es malo para su vida o es pecado. Entonces, la concupiscencia creo que solo hace referencia a una inclinación sobre lo que es malo. ok. Un deseo eh, mío sobre algo que está prohibido Apetito pecaminoso y en ese orden de ideas un apetito pecaminoso eh, sobre cualquier asunto. sobre cualquier asunto. Ok. ¿Qué más pueden creer que es concupiscencia? ¿Mm? Con respecto a lo que se está hablando aquí, ¿qué creen que... Porque el apóstol Pablo dice, manténganse en el vínculo del matrimonio con su esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia. ¿Mm? ¿Qué creen que es eso entonces, concupiscencia? Inmoralidad, desórdenes de como, o sea, como qué. Lujuria. Lujuria podría ser un sinónimo de esa concupiscencia, porque estamos hablando del vínculo en el matrimonio, ¿no? O sea, dice, tengan a su esposa en santidad y honor, no en concupiscencia, ¿no? O sea que dentro del vínculo del matrimonio y en este caso de las relaciones sexuales en el matrimonio, también cabe la posibilidad de pecar, ¿no? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, no es como que, bueno, ya me casé y ya el tema de las relaciones sexuales ya librado, check, y ya porque ya tengo a mi mujer y listo, ¿no? Pero dice el apóstol Pablo, ok, ya la tienes, pero mantente en santidad y en honor, no en concupiscencias. Porque cuando uno está soltero, pues eh, digamos que el deseo carnal va más a eso, a una satisfacción, y ya, ¿cierto? Pero en el matrimonio no puede ser así, porque si bien es cierto, las relaciones sexuales el Señor las da para el deleite y para la procreación, pero en un vínculo, digamos que eh, natural, ¿no? En un vínculo bueno, en un vínculo en santidad, ¿no? Pero se puede también se puede también que desviar y les voy a decir la palabra que aparece aquí del griego es esta no es la palabra que aparece en griego para concupiscencia es epi- epitumía, epitumía, ¿sí? Que se traduce como concupiscencias, deseos, anhelos apasionados o lujuria. Y hay un ejemplo de concupiscencia, digamos que claro en la escritura. Hay un ejemplo claro en la escritura de concupiscencia y es el caso de Judá y Tamar. De, pf, de Judá y Tamar, no. De el hijo de David, ¿cómo se llamaba? Abner y Tamar, que se llama la hija de David, perdón. Otra vez que Saúl. No, El que viola a la hermana, Amón, Amnón. Amnón, Mm, ¿no era Abner? no, Abner y Juanel era uno de los, ¿Cómo se llamaba sí, Amnón, la hija de David? Eh, Din, no, esa era la hija de Jacob. ese es Tamar, Tamar, Tamar ¿sí? Eso y debe estar como en Crónicas, creo que está eso. Dina la hija No, de, dime la hija. Amnón y Tamar. Sí, Amnón y Tamar. Sí, por eso dije Judá y Tamar, pero no era Judá y Tamar. Amnón y Tamar. Ahí hay un ejemplo de concupiscencia muy claro. Y es que, bueno, sin leer ahí el pasaje, ya lo hemos leído. De hecho, en el estudio que estamos haciendo verso a verso, en algún momento llegaremos ahí y lo leeremos porque... ¿en qué capítulo está eso? ¿Te dijo ahí? Porque estamos, digamos que, haciendo los estudios que no quedaron grabados y cuando lleguemos a ese capítulo, creo que eso es en Crónicas debe estar,
lo de Abner y Tamar, pues ok, segunda Samuel 13, ya estamos cerca en los estudios de los viernes que estamos estudiando. Pero ahí hay un ejemplo claro de la concupiscencia. ¿Por qué? Porque dice que Amnón deseaba a su hermana Tamar. Y dice que la deseaba a tal punto de que estaba enamorado, dice ahí, de ella. Pero es curioso porque primero pues era su hermana, no, eso no está permitido por Dios. Y segundo dice que pues estaba enamorado de ella y eso mejor dicho se moría de amor por ella. Es la palabra que utiliza ahí el escritor de Segunda de Samuel. Dice que se moría de amor por ella y que le dice a su hermano eh, que él la quiere tener y que se quiere acostar con ella. Entonces le dice, dile que estoy enfermo y dile que me prepare algo y que me lo lleve allá al cuarto porque para que yo esté con ella. Y bueno, digamos que le hiciera como una especie de encerrona a Tamar para acostarse con ella. Él se hace el enfermo, ella le lleva el almuercito, le dice, toma hermanito, estás malito. Y él le dice, sí, pero estoy enfermo de amor por ti. Y ya teniéndola ahí acorralada, le dice que la ama y que mejor dicho quiere estar con ella y no sé qué. Y ella, pues, digamos que se le rehúsa y le dice que no, pues no sé, que eso no se puede hacer. Y él, no, estoy re enamorado de ti, mira cómo te amo, no sé qué. Y el asunto es que se acuesta con ella, tiene relaciones sexuales con ella. Pero luego del acto mismo de la relación sexual que tiene con ella, dice el pasaje siguiente, dice, y la aborreció aún más que lo que la amaba. O sea, tiene ese deseo que él llama amor y que está enfermo de amor por ella. O sea, lo que uno diría amor es, ay, no, sí, pajaritos en el aire y mejor dicho, tú y yo juntos forever. Era lo que pintaba él antes. Pero cuando ya logra estar con ella, ¿sí? Y satisface ese deseo carnal porque era lo que quería, luego dice que la aborreció más que lo que la amó. Y ahí es un ejemplo claro de lo que es una concupiscencia, de lo que es un pecado de lujuria. Y es solamente querer aplacar un deseo carnal pecaminoso en este ámbito de una relación sexual prohibida, solo con el propósito de saciar y de calmar ese deseo carnal que tengo de una relación sexual. Eso es lo que dice ahí. Entonces el apóstol Pablo dice que eso no pase en sus relaciones conyugales, en sus relaciones con su esposa. Manténganse en santidad y honor. ¿Y cuál sería el ejemplo ahí? Ya les dije que es una concupiscencia sexual en lo que la escritura nos menciona. Y es a Amnón acostándose con Tamar. Y luego de que decía que la amaba, al instante después de que ya estuvo con ella, dice que la aborreció. Entonces, ¿cómo se aplicaría eso a mantener un matrimonio en santidad y en honor y no en concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios? ¿Qué sería? Pues que en el vínculo del matrimonio, en las relaciones sexuales que se tienen en el vínculo del matrimonio, no pueden ser así, al estilo Amnón y Tamar, ¿cierto? En ese ámbito de bueno, aquí usted es mi mujer y no importa lo que usted piense, lo que usted quiera, lo que usted diga, se tiene que entregar a mí porque yo soy su marido y chao. Eso es lo que dice la escritura. Eso no está bien porque dice así hacen los gentiles. Y las relaciones sexuales en el matrimonio no deben formarse ni ser así. Deben ser en santidad y en honor. O sea que también se puede errar en el matrimonio con respecto a las relaciones sexuales y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque si bien es cierto, el hombre se debe a su mujer se debe al hombre, es lo que dice la escritura. Mujeres no se nieguen a sus maridos, maridos no se nieguen a sus esposas. Que si hay, digamos, una abstenencia a eso, que se dice de común acuerdo y porque sí, pero no porque la mujer dice, yo ya suerte, o el marido dice, yo ya no quiero y y así no, porque se supone que
debe ser en común acuerdo y debe ser para el disfrute y el deleite de ambos. Pero tampoco el sobrepasarse porque yo soy su marido o yo soy su mujer y de malas y entonces le tocó aguantarse y que parezca lo que suena feo, pero lo que hizo Amnón con Tamar. Y es prácticamente una violación. Y eso es lo que dice Pablo, que así no funcione entre ustedes como creyentes. Porque eso es lo que acontece con los gentiles. Y eso opaca la santificación que Dios quiere en nosotros. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y otro asunto también es el dañar a los demás. Y en el matrimonio uno puede dañar a la pareja, uno puede dañar a la esposa, uno puede dañar al esposo, si no se actúa de una manera correcta, sensata, ¿no? Como el Señor le agrada. Entonces, que ninguno agravie a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. El Señor ve todas esas cosas, ¿sí? Cuando hay maltrato en el hogar, cuando hay todo ese tipo de cosas, el Señor lo ve. Él no se queda con nada, ¿sí? Entonces no pensemos que, ay, no, pues como es mi esposa, ¿no? Que como es mi esposo, entonces yo eso sí, de malas, le tocó aguantarse porque eso soy yo. No, porque el Señor eso lo ve. Pues no nos ha llamado Dios a qué? A inmundicia, sino a santificación. Entonces vuelvo. Incluso en el matrimonio puede haber esa alteración a la santificación que el Señor quiere de nuestras vidas y de nuestros cuerpos cuando actuamos de mala manera. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, no quieres acatar estas instrucciones, no quieres vivir de esta manera, pues no estás desechando al apóstol Pablo ni al que te los está diciendo, estás desechando a Dios, ¿sí? Porque tienes el Espíritu de Él dentro de ti y se supone que eso te debería llevar a santificación. Verso 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Entonces, si ven, está hablando acerca, en los versos anteriores está hablando acerca de un aparente amor, ¿cierto? Como el que sentía Abner por Amnón, por Tamar, ¿cierto? Que era más de lujuria y de satisfacción de un deseo sexual. Pero él dice, pero en cuanto al amor fraternal, pues de ese sí no tengo necesidad de que les escriba, porque pues de ese se supone que ustedes deberían andar bien, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ese amor fraterno es amor, un amor sincero, como de hermanos, ¿no? Un amor entrañable, un amor que busca el bien del prójimo, ¿sí? Y en un matrimonio, pues mi esposa, además de ser mi esposa, también es mi prójimo. También es mi hermana, ¿no? En ese orden de ideas. Entonces, o sea, no es mi hermana a la vista de Abner y Tamar, no, porque no lo piensen así. Es mi hermana en la fe, creemos en el mismo Dios y yo debería tratarla y ella debería tratarme como debería ser tratado un hijo de Dios. ¿No? Alguna vez escuchaba una predicación de este predicador Paul Washer hace muchos años con respecto al matrimonio y eso. Y él decía que uno debería tratar a la esposa sabiendo que ella es hija de Dios. Y que si Dios, si un hombre, un humano normal, común y corriente, se entera que el marido de su hija la golpea, la ultraja, la maltrata, la irrespeta, ¿cierto? Hace todo como quiera, pues ¿qué hace un papá? Pues se molesta, ¿cierto? Mira a ver qué hace. Hay unos que de pronto se van a, a otras instancias. Pero este predicador decía, tú cuando te cases, a los solteros decía, y el que está casado pues también lo tenga presente, que tiene que tratar a su mujer como una hija de un rey. Y sabiendo que si te sobrepasas, que si haces algo malo en contra de ella, el rey, que es su padre, te pedirá cuentas. Entonces,
Pablo dice del amor fraternal, pues no hay necesidad de que les escriba porque Dios nos dice, amémonos unos a otros. Y ese amor también debe aplicar en un matrimonio, ¿sí? Un amor de respeto, un amor de entrega, de dedicación y de cuidar, ¿no? Los intereses del uno como del otro. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. La base de una congregación naciente es eso, el amor. Permanezcan en amor. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, perdón, y no tengáis necesidad de nada. O sea, aparte de tener buena relación con tus hermanos, con tu prójimo, con los que visitan la congregación, los que te reúnen con ustedes, también deben tener ¿qué? Honradez y conducirse bien con los de afuera. Conduzcanse bien con los de adentro, con los de afuera. Pablo cuando le escribe a Timoteo, y creo que a ti también, no recuerdo cuál, de los dos, dice que un obispo, que un ministro debe ser irreprensible en muchas cosas y una de ellas es que tenga buen testimonio de los de afuera como los de adentro. O sea, no puede ser el pastor y el maestro y todo eso en la congregación, en la comunidad, en la iglesia, y todos viéndolo, uy, como un pastor tan santo, tan entregado. Pero los de afuera lo tienen por ladrón, lo tienen por mentiroso, lo tienen por estafado, lo tienen por hipócrita, pues no funciona. El testimonio debe ser tanto adentro como afuera. O sea, tanto los que se congregan contigo y comparten tu misma fe, como los que ni siquiera tienen tu misma fe, pero que te ven y dicen, esa es una persona honorable y respetuosa, que en su fe y en lo que vive, pues lo hace y lo practica, no le hace mal a nadie, es honrado, no roba a nadie, no sé qué. Pero hay muchos que lastimosamente opacan a los demás, ¿no? O manchan a los demás. Y mucha gente lastimosamente no busca de Dios, ni busca de hacer la voluntad de Dios, o se aleja de los lugares donde se predica a Dios. ¿Por qué? Por el mal testimonio de hombres y bueno, y de mujeres que dicen servir a Dios, que dicen temer a Dios, pero en su vida es una recocha. Y los ven y dicen, no, pero pues si ese es al Dios al que sirve, pues yo prefiero no servirle porque así como estoy bien. Porque usted dice que sirve a Dios, pero roba, pero miente, pero estafa, pero... Entonces, el testimonio es supremamente importante y nosotros debemos vivir así, con testimonio, para con los de afuera, para con todos. Todo esto está hablando para Pablo, dice, porque vuestra santificación es lo que Dios quiere, ¿no? Y todas estas cosas nos llevan a la santidad. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El tema de lo que ha venido hablando es santificación que el Señor desea para nosotros. Pero santificación, ¿con qué fin? Dice, hasta la venida de nuestro Mesías, o sea, hasta que se cumpla la promesa del regreso de nuestro Mesías, ¿no? Y que todas las cosas sean restauradas, ¿cierto? Y dice, en ese orden de ideas, tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Los que se apartaron? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quién duerme y quién no tiene esperanza? Los que dice la palabra, los que ya tuvieron un juicio. ¿Quiénes duermen y quiénes no tienen esperanza? Duermen los que esperaron en Yeshua y que ya tuvieron. Dice, no se entristezcan. La esperanza es los que ya no hay nada que hacer porque ya murieron. Ok. Entonces, no ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea, dice, hay unos que han... El que
guarda la fe del Señor, el que permanece en su fe, en su palabra, y muere, no muere, duerme. Por eso dice no se entristezcan, porque duerme. Pero el que muere sin Dios, ese ya no tiene esperanza. Ese ya no tiene esperanza. O sea, ese ya no está durmiendo, ese ya está eh, condenado. Sí, porque al final dicen en Apocalipsis que hay unos que, dichosos los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá poder sobre ellos. ¿Y cuál es la segunda muerte? Pues los que murieron sin Dios, sin ley, sin nada, ¿cierto? Como Lorenzo Lamas. ¿Saben quién era Lorenzo Lamas? El renegado, ¿no? Sin Dios y sin ley. Los que viven así, pues no tienen esperanza. Muy ochentera la serie. O setentera, yo no sé cuándo es eso. El asunto es que el que muere sin fe en Dios, sin haber vivido una vida, o por lo menos haber deseado hacerlo, y haberse apartado y santificado en Dios, pues dice mueren sin esperanza. Porque luego que se resuciten serán resucitados, como dice en Apocalipsis, para el juicio. Pero el juicio será para condenación. Pero el que muere en la voluntad del Señor, el que permanece en la voluntad del Señor, pues ese no muere en cierta medida, duerme. ¿Por qué? Porque espera la resurrección. Y es lo que está hablando aquí y va a seguir hablando. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá a Dios con Yeshua a los que durmieron en él. O sea, los que en fe, ¿cierto? Permanecieron en fe en Yeshua hasta hoy, esos no han muerto o no murieron como los que mueren sin Dios, sino más bien duermen para la resurrección, es lo que está diciendo. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá a Dios con Yeshua a los que durmieron en él. ¿Qué prueba hay de que Yeshua murió y resucitó? ¿Qué prueba hay de que Yeshua murió y resucitó? ¿Que hasta el día de hoy se predica? ¿Ah? ¿Cuál testimonio? ¿El testimonio de aquellos que lo vieron? ¿Y dónde está ese testimonio? ¿En la palabra? Ok. ¿Y si lo que dice la Biblia no es cierto? Entonces, ¿qué prueba nos da que sí en verdad Él murió y resucitó? ¿Ah? Es que lo pregunto es porque bueno, uno dice, bueno, yo predico que Yeshua murió y resucitó. Y en esa fe y en esa esperanza, pues predico y enseño y creo. Y pues también la promesa de que nosotros seremos resucitados, o que, bueno, lo que va a hablar aquí, adelante. Pero si yo digo porque lo dice la Biblia, pues la persona que no cree en la Biblia va a decir, pues es que igual eso puede ser mentira o lo pudo escribir un hombre. Entonces, ¿qué prueba hay de que eso sí fue verdad y no solamente porque lo diga la Biblia? Y bueno, digamos que ambos argumentos tienen lógica. Yo escuchaba la vez pasada a alguien que decía, digamos que reprochando a alguien que no cree en Dios o en la Biblia, ¿no? Decía la persona, demuéstreme que Dios existe, ¿no? O que lo que usted cree es verdad, pero sin la Biblia. Y aunque se puede, es un absurdo desde un punto de vista, decía esta persona, y es que yo puedo decirles que tengo el carro, ¿no? Decía esa persona, tengo el carro más rápido del mundo. Y usted me dice, ah, bueno, pues demuéstremelo. Si yo le digo que tengo el carro más rápido del mundo, ¿cuál es la manera para demostrarle que tengo el carro más rápido del mundo? No, pues mostrándole el carro y que usted se dé cuenta de que es el más rápido del mundo, ¿no? O sea, con el mismo carro le demuestro que ese carro es el más rápido del mundo. Ahí es donde les digo que es un poco... no, de pronto incoherente, ¿sí? Decir, demuestre que Dios existe y que lo que usted predica y su fe es verdadera, pero sin la Biblia. Si la Biblia testifica del Dios al que yo creo. ¿Me hago entender? Entonces, es lo mismo. Demuéstreme que usted tiene el carro más rápido del mundo, pero sin montarse en el carro más rápido del mundo. Pues es como complicado. Podría ser mentira, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas,
la Biblia debería ser prueba suficiente de esto. ¿Y por qué? Porque en la historia, pues, la Biblia ha permanecido, por más de que tenga muchas traducciones, que no sé qué, digamos que la esencia ha permanecido. Y se puede demostrar la fe en Dios sin la Biblia, claro que se puede demostrar. Y una de esas demostraciones es que a lo largo de la historia, ¿sí? El mensaje de la Biblia se ha transmitido de generación en generación. Lo que dice la Escritura se ha mantenido y se ha transmitido a lo largo del tiempo. Y aún hoy se sigue enseñando y aún se sigue predicando, ¿sí? Y muchos han querido callarla, muchos han querido, han querido destruirla, ¿no? Han querido quemar todos los textos sagrados que hay y borrarlos del planeta, pero con todo y eso han permanecido, ¿no? El hallazgo de las cuevas del Qumran en el 47, ¿cierto? Por allá en el Mar Muerto, testifican de que todo esto es real, porque encontraron textos en vasijas de barro escritas en piel de animal de hace 2000 años, allá conservados en unas totumas, en unas tinajas allí. ¿Y qué encontraron? Pues lo mismo que estaba escrito en la Biblia que hoy tenemos. Por lo menos digamos el libro de Isaías, que es uno de los más complejos y largos de toda la escritura, que tiene 66 capítulos. Allá estaba, en ese descubrimiento arqueológico. O sea, eso no se lo inventó alguien que dijo, ay no, yo me voy a inventar unos pergaminos y los pongo allá y a ver si alguien se los encuentra y decimos que son viejos. No, o sea, está documentado, es real, que se encontraron y que están allá en el Museo del Libro en Jerusalén, que es real, y que lo que se escribió en esos pergaminos, pues un rollo del profeta Isaías. Sí, Isaías tiene más de 3000 años de antigüedad, se mantuvo y estuvo allá, ¿no? ¿Y qué? Y que se redescubra, ¿no? Y concuerde con lo que dice el profeta Isaías en la Biblia que tenemos, pues no es más que un hallazgo, digamos, que comprueba la existencia del Dios al que servimos y que sus palabras son verdaderas y que permanecen. Bueno, y aparte de eso, pues muchas otras cosas que aprueban esto. Una de ellas, de que Yeshua murió y resucitó, pues fue la disposición y la entrega de tanta gente, incluso de morir por predicar a ese Mesías que había muerto y resucitado, que había venido. Y ahí hay algo interesante, y es que muchos entregaron su vida predicando a ese Mesías. Y que cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, ¿no? Dice en el libro de Hechos que los de Berea, cuando Pablo les predicaba, digamos que constataban que esas palabras que Pablo les decía estuviesen en la Escritura, ¿no? Y Pablo les escribe a los tesalonicenses, aguarden en la esperanza de la resurrección, porque así como Yeshua murió y resucitó, así también prometió que nosotros resucitaríamos si morimos. Bueno, lo que dice, ¿no? En la Escritura. Y se los escribe a los tesalonicenses. Si eso no hubiese sido verdad, pues las comunidades hubiesen brincado, hubieran dicho, pero ¿de dónde, de qué Mesías nos habla? ¿De qué persona usted nos está hablando? Si es, eso que usted dice es mentira. Por el contrario, todo eso se aprobaba y se confirmaba. Porque, de hecho, la misma Escritura dice que cuando Yeshua murió y resucitó, que los judíos, los líderes en Jerusalén de aquella época, le dijeron a los guardas, a los que estaban ahí cuando se movió la piedra en el sepulcro de Yeshua, dice que los principales de Jerusalén, los maestros, los judíos principales, les pagaron a estos guardias y les dijeron que nadie sepa esto. Y que digan ustedes, si alguien les pregunta, que sus discípulos fueron en la noche, corrieron la piedra y se llevaron el cuerpo para decir que había resucitado, ¿no? Y eso mismo lo dice la Escritura. O sea, se trató de tapar. La misma Escritura dice que Gamaliel, un maestro, un rabino judío de la época de Yeshua,
acerca de este tema en la época de los apóstoles, dijo, si esto es de Dios, porque los judíos querían callar el mensaje de Yeshua, porque no podían, no querían reconocerlo como el Mesías, y dijeron, no, ese no es el Mesías, este no es, y X o Y, por las razones que conocemos y que no es el tema de lo que voy a hablar hoy, lo que estoy hablando, pero lo quisieron tapar, lo quisieron ocultar, ¿no? Y Gamaliel dijo unas palabras sabias que aparecen en uno de los evangelios y dijo, si esto es de Dios, en el libro de los Hechos, si esto es de Dios, si esto es de los hombres, va a desaparecer. Porque así se han levantado muchos falsos mesías y digamos que ese movimiento no ha perdurado, ha muerto. Y se mencionan de varios, ¿no? Hay un Simón Bar Kokhba que fue digamos que pseudomesías o alguien llamado como Mesías para los judíos y se levantó y se rebeló contra los romanos y todo el asunto, pero murió. Y a hoy no se habla de ese Bar Kokhba. Y así muchos que se levantaron llamándose Mesías y su mensaje hasta hoy no ha perdurado. Pero el Mesías, al que predicamos, el que está en la Biblia, el que está en las Escrituras, hoy se sigue predicando. Errada o correctamente, se sigue enseñando de aquel hombre que hace 2000 años murió en una cruz para perdonar nuestros pecados. Y eso no es más que una evidencia de la veracidad de esos hechos. El solo y simple hecho de que la historia se parta en un antes de Cristo y un después de Cristo nos comprueba nuevamente de esa existencia y de lo que aconteció hace ya más de 2000 años. Entonces, Pablo les dice, si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y pues Pablo cuando escribe esto, pues Yeshua ya había muerto, ya había resucitado y ya se había ido, ¿no? Él duró 40 días luego de la resurrección, presentándosele no solo a sus discípulos, sino a mucha gente, ¿sí? Se les presentó a más de 3.000, 4.000 personas, menciona la Escritura, que lo vieron resucitado. Y dice Pablo aquí que a los que vivamos, a los que estemos vivos hasta que Él regrese, pues eso ya hace más de 2000 años y Pablo también ya murió, pero hoy que lo leemos, pues podríamos decir a los que estamos vivos, porque no ha regresado aún, dice, a los que hemos quedado, o los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En cuanto a la resurrección y en cuanto a la segunda venida del Mesías de lo que va a acontecer. Y aquí va a contar un poco qué va a acontecer. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y de trompeta y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Por eso dice, no precederemos a los que ya murieron. Porque los que han muerto, pero que lo hicieron, o sea, murieron, estando en la fe en Yeshua, creyendo en sus palabras, andando como él anduvo, practicando la fe de Yeshua y siguiendo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice, pues resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y aquí viene otro M8. Y es, si esto se le predica a los tesalonicenses, al igual que los de Berea, pues la lógica es pensar que si hay un apóstol que me está diciendo que Dios en los últimos tiempos volverá a enviar a su Hijo, ¿cierto? Y resucitarán los muertos y los que hayan quedado seremos, dice aquí, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pues la primera pregunta que yo me haría como contemporáneo a estos tesalonicenses es, ¿y dónde dice eso? Porque si aparece un maestro llamado Pablo, por más sabio que sea, y te dice, bueno, el Señor va a regresar y de esta manera y vamos a ser reunidos con Él en las nubes y resucitarán los muertos primero y no sé qué, los que han dormido en Él, y nosotros nos encontraremos con ellos y estaremos con el Señor.
para siempre. Y uno dice, pues suena muy chévere. Pero ¿y quién dijo eso? ¿Cierto? ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde dice eso? Y es clave entender porque la Biblia no se niega a sí misma. Porque el apóstol Pablo no pudo haber dicho algo distinto a lo que ya había sido dicho. A lo que los profetas en la antigüedad, cientos de años atrás, habían hablado acerca de lo que sería esta venida o este regreso del Mesías. ¿Y qué profeta en la Biblia habla de esto? Porque vuelvo y les digo, citar al mismo Yeshua en los evangelios, pues carece de contexto porque Pablo, o sea, los evangelios ni siquiera habían sido escritos o fueron contemporáneos a lo que escribió Pablo, y es citar a alguien, digamos que aquí al ladito que está, ¿verdad? Contemporáneo. Y eso hoy, pues claro, citamos a Yeshua y sus palabras que se confirman y todo eso, claro, ¿verdad? Pero en la época de Pablo es citar a un escritor que ni siquiera había escrito el libro de Juan o de Mateo o de Marcos o el Evangelio de Lucas. No se habían escrito o estaban en proceso de escritura. Y Pablo no podría estar citándolos a ellos. Debería estar citando algo más antiguo si se quiere. ¿Y por qué digo más antiguo si se quiere? Porque la palabra del Señor es eterna. Las palabras que el Señor ha dicho permanecen. Y hay una prueba de ello y es que todo lo que los apóstoles hablaron, incluso lo que Yeshua habló, eso ya se había dicho muchos siglos, cientos de años atrás. Entonces, ¿qué profeta en la antigüedad pudo haber hablado acerca de esto? ¿Ah? ¿Isaías? ¿En dónde? Joel. Ah, le están pegando al perrito. Pensé que me iban a decir tal. No, pero ¿qué profeta propiamente habló acerca de algo así como esto? Como que seremos reunidos con el Señor, como que seremos, que estaremos con Él y bueno, esto como muy puntual. ¿Jeremías? ¿Ah? ¿Ezequiel? ¿Zacarías? Y Isaías también habla del fin de los tiempos. ¿Ah? Se nos reunirá. Isaías. Isaías lo habla. Isaías lo menciona en un capítulo que si quieren saber qué dice ese capítulo, pues los invito a que nos acompañen en la próxima enseñanza. No lo voy a hacer hoy, porque si lo leo, leería muy rápido Isaías, y este capítulo 4 va junto con el 5, porque el 5 habla de lo mismo, o sea, está unido. Entonces, si mocho el capítulo aquí y dejo para que mi cuñado haga el 5, pues queda como partido y tenemos que leer a Isaías, porque les voy a dejar de tarea para la próxima enseñanza que me digan qué capítulo de Isaías habla acerca de esto, lo que se conoce como el arrebatamiento, ¿no? Porque eso es una doctrina que se ha predicado por mucho tiempo en las iglesias cristianas acerca del arrebatamiento, ¿no? Y se dice que vendrá el arrebatamiento y que antes de la gran tribulación hay un arrebatamiento para los que creen en Dios, y esos son arrebatados y llevados al cielo y guardados durante 7 años o 3 años y medio hasta la venida del Señor, y entonces luego regresarán y no sé qué dice más. Pero ¿será que eso sí es bíblico? O sea, ¿será que eso sí está escrito en la escritura? ¿O será que no es bíblico y eso no tiene nada que ver con lo que dice la escritura, con lo que dice la Biblia? Porque acá sí dice que seremos arrebatados, ¿cierto? Dice que los que vivimos, los que han muerto resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que habían muerto y resucitaron, ¿cierto? Pero en la doctrina del rapto está como los que están vivos son arrebatados, pero los muertos no.
O sea, no se llevan, porque ¿para qué si están muertos? Si se supone que es para guardarlos de la gran tribulación, pues ¿para qué resucitar a un muerto para llevárselos? Igual muerto está guardado, no va a pasar nada, ¿cierto? Aquí es claro en Tesalonicenses que Pablo dice que resucitarán los muertos en el Mesías, los que durmieron en el Mesías, y seguidos a ellos, o junto con ellos, dice, los que hayamos quedado, o los que estén vivos. Seremos arrebatados y juntos reunidos con el Señor en las nubes, y eso. Así que, en la próxima enseñanza hablaremos acerca de ese arrebatamiento, y leeremos al profeta Isaías, que les dejo de tarea a ver dónde dice Isaías acerca de esto. Y afirmaremos o desmentiremos la doctrina del rapto, del arrebatamiento, y confirmaremos lo que el apóstol Pablo está diciendo acerca de esto, leído desde la perspectiva de un profeta que lo anunció cientos de años atrás, ¿sí? Que no lo dijo el año anterior a Pablo o 3 años antes que Pablo, no, sino más de 600, 700 años antes de Pablo. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a dejar para la próxima enseñanza y complementaremos este tema junto con el capítulo 5, que habla acerca de eso, del final de los tiempos y de el que estemos apercibidos nosotros para ese final de los tiempos o esa reunión del pueblo del Señor al final de los tiempos. Así que, mis hermanos, gracias por conectarse y por compartir con nosotros. Gracias por apartar este tiempo de estudio para estar en este canal y disfrutando de la palabra del Señor. Les invitamos a que compartan, dejen su like si les gusta y puedan hacer que este estudio también llegue a muchas más personas compartiéndolos en sus redes sociales. Que tengan una buena noche a todos. Les bendecimos a todos los que se conectaron y estuvieron aquí en este estudio presentes, y que el Señor les bendiga, les dé descanso en esta noche. Y recuerden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Buena noche a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah,
Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.